Gracia para salvación y gracia para propósito. La gracia no es uniforme para todo. La única gracia gratuita es la gracia de la salvación de la cruz. Usted viene a Cristo, Cristo sustituye sus pecados, le cubre con su sangre, limpia de todo pecado, de toda maldad, gratuitamente. Cristo paga sus deudas, cancela sus deudas por usted, y usted es libre absolutamente de sus deudas. Usted es salvo. Pasa de una condición de perdición a una condición de salvación. Y eso es absolutamente gratuito. Pero el Señor manifiesta su gracia no solo en la salvación. El Señor manifiesta su gracia también en los propósitos. Porque si Dios no tiene gracia con nosotros, los propósitos que Dios tiene para nosotros nunca llegarán a ser realidad. Si Él no tiene gracia. Ahora, la gracia del propósito es una gracia que no es gratuita. La gracia del propósito no es una gracia que es gratuita. Para la salvación es gratis, pero para que usted consiga lo que Dios tiene para usted, usted tiene que pagar un precio. Y no estoy hablándole de dinero. Amén. Mire, la gracia es para los que creen. La gracia es para los que confían. Usted tiene que pagar el precio de la fe y de la confianza en Dios para llegar a alcanzar aquellos propósitos que Dios tiene para usted. Si Dios le ha hablado de algo y que tiene algo para su vida, usted tiene que pagar el precio de la fe. Usted tiene que creerlo. Y si no cree, créale. Y cuanto menos crea, créale más. Y cuanto menos confíe en que las cosas van a salir, confíe todavía más que las cosas van a salir. Y cuando el panorama sea más oscuro, confíe que la luz de Cristo le va a traer un caminar cierto. Así que usted tiene que pagar el precio de la fe si quiere recibir la gracia del propósito. La gracia también es para los que esperan. Muchos queremos llegar a la meta que Dios tiene para nosotros, pero somos impacientes. ¿Quién no es impaciente de aquí? Dígame. ¿Son pacientes todos? ¿Quién es impaciente? Levanta tu mano. Yo soy impaciente. Yo quiero las cosas ya. El Señor me habla de algo y lo quiero ya. Yo quiero ya. Pero no, el Señor dice, no. Tú quieres y crees y confías en que te voy a dar lo que te he prometido. Sí, Señor, lo creo y confío. Pues ahora te toca esperar. ¿Usted está esperando por propósitos? Yo también. Hay que esperar. Pero la gracia es para los que esperan. Mire, la gracia es para los que no se fijan en las circunstancias que le rodean. La palabra nos habla claramente y dice, poned vuestra visión, vuestros ojos primeramente en el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, las añadiduras os serán dadas. Hay que aprender a vivir sin las añadiduras y vivir por fe. Porque cuando uno vive por fe, entonces llegan las añadiduras. El orden es ese. El orden que Dios establece es un orden invariable. Dios dice, pon tu corazón mirando lo del cielo y yo te daré lo de la tierra. Tú pon tu corazón y tus ojos mirándome a mí y yo voy a cuidar de lo tuyo. El problema es cuando lo de la tierra nos falla, nos desesperamos y dejamos de mirar al cielo para mirar a la tierra. Entonces lo único que nos vemos son los pies. Pero tenemos que aprender a esperar, a confiar y a que las circunstancias que nos rodean no gobiernen nuestra vida. Yo sé que usted y yo pasamos a veces circunstancias duras, feas, dolorosas, desagradables, y el diablo siempre va a tratar de utilizar esas circunstancias para que usted y yo nos distraigamos del propósito de Dios para nuestra vida. Pero tenemos que empezar a madurar. ¿Cómo se comienza a madurar? Viniendo a la escuela bíblica los domingos. Madrugando el domingo, igual que madruga usted para ir a la empresa, para ir al trabajo. ¿Quién madruga aquí para ir a trabajar? Aleluya, que Dios te bendiga. Qué poquitos madrugan aquí. Trabaja poca gente aquí, Aleluya. Oiga, aunque si usted no va al trabajo un día, usted avisa. ¿Y por qué? Si usted se pone malo y llama al trabajo, avisa que está malo, que no va a ir o no. ¿Sí o no? Sí. Pero usted no viene a la iglesia el domingo, avisa. Entonces yo tengo que sacar la bola de cristal y decir, ¿qué le ha pasado a este hermano? La bola de cristal, me pongo el cucurucho aquí con las estrellas. Y digo, a ver, ¿qué le ha pasado, hermano? Está enfermo, se desanimó y no vino, ha ido a otra congregación, se ha ido de paseo. La gracia es para los que no se fijan en las circunstancias que le rodean. La gracia es para los que ponen sus ojos en el reino de Dios y su justicia. Y una cosa es la misericordia, que te salva, y otra la gracia, que te elige.
No sé si has escuchado bien esto último, porque esto es dictado directamente del corazón de Dios. Una cosa es la gracia que te salva, que es para todos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel, todo, no sin excepción, negros, blancos, chinos, islamistas, yihadistas, budistas, cristianos, católicos, suegras, todos, tengan una oportunidad de salvación. Pero otra cosa es la gracia que te elige para un propósito. Entonces, como el Señor me habló de esto, pues yo me puse a investigar un poco en la palabra. Va a ser un mensaje muy breve, no voy a estar mucho rato aquí hoy. Y entonces yo me dio por pensar esto, ¿no? Es decir, en la palabra desde cuándo se habla de misericordia y de gracia. Entonces empecé a remontarme hacia atrás, ¿no? Y vi que también en el Antiguo Testamento también se habla de misericordia y también se habla de gracia. Pero mira, ven conmigo a Génesis 19:16. Génesis 19:16. En un pasaje que se llama Destrucción de Sodoma y Gomorra. Está hablando de ese pasaje donde Dios determina pasar a fuego Sodoma y Gomorra por el nivel extraordinario de pecado que se había alcanzado ya en esos lugares. Pero dice que cuando todo ese proceso llega, versículo 15, dice, al rayar, Génesis 19:15, dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Versículo 16 dice, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Te das cuenta? Esta es una gracia de salvación. Yo no sé si antes habrá algún otro pasaje donde se habla de misericordia. Yo no lo he encontrado. Este es el primero que he encontrado, en Génesis. Pero se da una circunstancia donde una ciudad va a ser erradicada, eliminada de sobre la faz de la tierra. Y dentro de esa ciudad hay gente que Dios no quiere que perezca, que es Lot y su familia. Y dice que cuando rayaba el alba, esos ángeles enviados por Dios para acabar con todo ese volumen de pecado hasta el colmo que había en Sodoma y Gomorra, dice que levanta, que despierta. Me llama la atención, dice, porque rayaba el alba. O sea, Lot sabía lo que iba a pasar en Sodoma y Gomorra y el tipo estaba todavía durmiendo. El tipo estaba dormido. Y ya no solo por propio egoísmo de no morirse él, sus propias hijas estaban allí en casa con él, su esposa. Pero el tipo estaba dormido. ¿Cómo será la gracia de Dios que nos despierta para la salvación? Estamos en mitad de la perdición, pero Él viene. ¡Eh! ¡Despierta! ¡Que te estás muriendo! ¡Que te vas a perder! ¡Despierta! Eso es lo que necesita este mundo de hoy. Eso es lo que necesita mucha gente. Vivimos dormidos en las cosas del mundo, porque el diablo quiere que estemos dormidos en las cosas del mundo. Pero tenemos un Dios misericordioso y gracioso, tremendamente grande, poderoso, que viene a despertarnos cuando raya el alba, cuando llega el límite de la situación en la que o damos el paso o estamos más perdidos que Barrabás. Esa es la gracia de la salvación, que es gratuita, pero no solo que es gratuita, sino que no merece ningún esfuerzo de nuestra parte. Es Dios el que viene a salvarnos, es Dios el que viene a despertarnos. Y fíjate que Lot, si era todavía más torpe que esto, que pese a que los ángeles le llamaron y le avisaron y le dijeron tienes que salir de la ciudad para no perecer, no contento con eso, los ángeles tuvieron que asirle de la mano. Asir es tomar y tirar. A veces somos tan torpes delante de la presencia de Dios que estamos perdidos. Dios nos está avisando y ya llega un momento en que Dios o nos toma y nos saca o estamos perdidos del todo. Pero es aquí donde yo veo la primera manifestación de la misericordia y la gracia de Dios. Pero era una gracia de Dios para salvación. De hecho lo dice en el versículo, ¿no? Dice, deteniéndose, versículo 16, deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él.
O sea que Dios tuvo misericordia para Lot, para su esposa y para sus hijas. ¿Quién sabe de aquí que si tú eres salvo, tu familia será salva? ¿Lo sabes? Léete Hechos 16:33 creo que es. Si tú eres salvo, tu familia va a ser salva. Yo sé que a veces nos angustiamos porque vemos que aunque nosotros participamos de las cosas del Señor, todavía nuestra familia no es salva. No te preocupes, va a llegar un momento en tu vida donde tú vas a ver que por la gracia y misericordia de Dios, Dios va a tomar así a tus hijas, a tus hijos, a tu esposo, a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, los va a coger, los va a sacar, porque tú fuiste salvo, ellos van a ser salvos también, aleluya. Amén. Si no tengas temor, sigue orando por ellos. Aun cuando tu papá, tu mamá, tus hermanos todavía te sigan hablando peste del Evangelio, de Cristo, de la secta, de la iglesia, de todo lo que tú quieras, que ellos digan lo que quieran, tú sigue orando por ellos, porque llegará un momento en que el alba va a rayar. Y cuando llegue ese momento, si usted es salvo, escúcheme bien, es una promesa de Dios, si usted es salvo, toda su familia va a ser salva, no se va a quedar ninguno aquí, aunque sea en el último segundo, Dios mandará ángeles para convencer a esa gente y asirlos de ellos y tirar de ellos y sacarlos. Amén. Usted lo tiene que creer. ¿Lo cree o no lo cree? Ahora usted tiene que pagar el precio de esa fe, porque esa salvación ya no es por misericordia gratuita. Es una gracia de propósito. El propósito de que su familia se salve cuesta el precio de que usted lo crea. ¿Usted lo cree? Yo peco muchas veces de falta de fe. Yo a veces veo a gente y digo, Señor, este no lo salva, vamos, Dios. Y la caridad. La caridad que es la gracia, ¿no? En griego, gracia es caridad. Amén. Pero esta es la misericordia de la salvación. Esta es la gracia de la salvación. Pero hay otra gracia que es la del propósito. Muchas veces los cristianos tenemos un problema, que es que mezclamos la gracia en todos los ámbitos, en todas las áreas. Pero tenemos que aprender esto. Hay una gracia gratuita, inmerecida. No es forzada en absoluto en nada, porque hasta Dios tira de nosotros, hasta nos despierta, hasta nos jala, ¿no? Como decir los sudamericanos, ¿no? Tomáis y nos tiráis de ahí. Y esa es gratuita absolutamente, la mezclamos con la gracia del propósito, donde creemos que los propósitos también nos caen gratuitamente, y no es así. Si usted tiene un propósito de parte de Dios, usted tiene que pagar el precio. La salvación es gratis, pero llegar a la meta le va a suponer a usted un esfuerzo. El primer esfuerzo es el de la fe. Cuando yo estaba investigando esto, me topé con esta historia que viene en Génesis 39. Génesis 39, que es la historia de José, el hijo de Jacob, que si recordáis las predicaciones de final de año, del año pasado, cuando hablábamos de las dos iglesias, ¿quién se acuerda? Que decíamos, Lea era una iglesia, pero Raquel era otra iglesia, y Jacob tuvo un hijo con la amada, con Raquel, que se llamaba José, que era el hijo del propósito, ¿no? Entonces vemos cómo la historia de José es la historia de un propósito, pero un propósito que paga un precio muy alto para llegar a la meta. Porque Dios le comienza a hablar por revelación y por sueños a José. Esto lo puede ver usted a partir del capítulo 38 en adelante. Y tú vas a ver ahí cómo José, este personaje tremendo, fue hijo de Jacob y de Raquel, de la iglesia buena, el hijo del propósito. Ninguno de los otros hijos de Jacob, tenido ni con Lea ni con otras mujeres, se escribió demasiado de ellos, más allá de que le dieran el nombre a una tribu, nada más que eso. José era el hijo favorito de Jacob porque había nacido de la intimidad con la que amaba de verdad, con Raquel. José vemos en todos estos capítulos cómo es odiado por sus hermanos, cómo José es odiado por sus hermanos. Todos sus hermanos le odian hasta el punto de que intentan matarlo y luego tienen ahí un momento de debilidad y lo sacan del hoyo y lo ponen en una cuerda de esclavos, y entonces llega allí y lo contrata Potifar y Potifar, etcétera, etcétera, ¿no? Vemos cómo José es odiado por sus hermanos como una revelación
de que los propósitos de Dios son odiados por el mundo, ¿no? Y vemos también cómo José comienza a tener visiones a la edad de 17 años. La visión en este caso revela el propósito. Lo que Dios le estaba revelando a José en sueño era el propósito que Dios tenía, no solo para él, sino para todo un pueblo. Luego lo veremos al final. El propósito que se tenía que dar en Jacob, y antes en Isaac, y antes en Abraham, se hizo esperar hasta que se dieron las condiciones del propósito. Entonces, si tú estudias la vida de José, vemos que José, él siempre pagó el precio de la fe, pagó el precio del creer, él no se dejó llevar por las circunstancias, él puso su mirada en el propósito que Dios le había puesto, de tal manera que el tipo termina hasta en la cárcel, por algo, acusado de algo que él no había cometido. Y vemos cómo José es un ejemplo de obediencia, es un ejemplo de intimidad con Dios, de sujeción a la autoridad de Dios. José es un ejemplo de un deseo de ser engendrado, de manifestar conformidad con pasar por la incomodidad que nos lleva a la meta, ¿no? Vemos todo esto en José. Él comenzó a tener visiones con 17 años, pero con 30 años llegó a ser gobernador de Egipto. Era el segundo hombre más importante después de Faraón. Y vemos durante esos 13 años todo el camino que transita José hasta que la realidad de la visión se hace en su vida. José tuvo que vivir también durante un tiempo en tierra extraña, pero tenemos que ver qué fue lo que permitió que Dios tuviera gracia sobre el propósito de José y que esa gracia le llevara al propósito. Mire, hoy estamos hablando de la diferencia que hay entre la gracia para salvación y la gracia para propósito. En José vemos el ejemplo de cómo Dios derrama gracia en sus propósitos, pero cómo hay que pagar un precio. Y vemos que fue lo que permitió que José alcanzara la meta y la gracia de Dios se derramara sobre él. Mire, por ejemplo, un primer aspecto que destaco de José es la influencia piadosa. José era un hombre influyente, pero desde la piedad. Era influyente porque era un hombre que tenía tal nivel de comunión con Dios, que eso luego se reflejaba en los demás. Mire, si viene conmigo a Génesis 39, versículos 2 y 3. Génesis 39, versículos 2 y 3, es un pasaje donde se habla de José y la esposa de Potifar. Usted sabe que él fue atado a una cuerda de esclavos, que Potifar lo compró como esclavo. Y dice, versículo 39:1, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, le compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Dice, y vio su amo, ¿quién? Potifar, ¿no? Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Mire, si usted se decide a vivir piadosamente, es decir, en permanente comunión con Dios, sumergido en la palabra de Dios, vaya usted donde vaya, usted va a reflejar eso. Fíjese que José, siendo un hombre piadoso, trabajó como esclavo para un egipcio. Usted sabe que todo lo egipcio revela lo del mundo. Usted como cristiano tiene que tener un nivel de comunión con Dios tan tremendo que cuando usted vaya a la empresa donde usted trabaja y su jefe sea el más ateo del mundo, su jefe pueda decir de usted lo que este egipcio dijo de José. Este es un hombre eficiente, este es un hombre que prospera, este es un hombre que todo lo que hace lo hace bien, y se lo reconoció de esa manera, de tal manera que le dio una cierta autoridad en su casa. Así que el primer precio, el primer pago que tuvo que hacer José para que la gracia del propósito cayera sobre él fue tener una vida intensa de comunión con Dios. Para que esa vida intensa de comunión con Dios fuera influencia para otros. En segundo lugar, ¿qué precio tuvo que pagar José? Tuvo que pagar el precio de la honradez. Usted y yo como cristianos estamos llamados a ser honrados, pero también estamos llamados a ser honestos. Hay gente que confunde honradez con honestidad. La honradez tiene que ver con el manejo y la administración de lo que no es de uno. La honestidad tiene que ver con la administración de lo moral.
del cuerpo de uno, de su propia sexualidad y de tantas cosas que tienen que ver con nuestro cuerpo. Así que hay que ser honrados y hay que ser honestos. Mire, en Génesis 39, 5, 6, fíjese en el versículo 4, dice, y así halló José, ¿qué halló? ¿Y por qué halló gracia? ¿Esta gracia se está refiriendo a que fue salvado de algo? ¿A que fue librado de algo? ¿O simplemente que como producto de su esfuerzo y de hacer las cosas que Dios le mandaba hacer, halló gracia en los demás y fue de influencia para los demás? Esta es la gracia que estamos hablando hoy. Dice, así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Pero fíjese ahora en cuanto a la honradez, dice el versículo 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Dice, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bello presencia. Ese hombre, verificada la honradez de José, dejó todo en manos de José. O sea, José exhalaba honradez. Era un hombre tan de fiar que ese hombre no le preocupó. Dice que lo único que le preocupaba era el pan que se comía. Todo lo demás se lo administraba José. Él no le pedía cuentas, él no le decía nada. Cuando hacían cuentas, él veía que tenía más que el año antes, que había prosperado en las manos de José. Decía, ¿qué preocupación puedo tener yo? Este hombre es un hombre honrado. La honradez te va a llevar a ganar el corazón de los impíos del mundo. Si usted es tan sinvergüenza como los del mundo, entonces no vamos a ganar a nadie. Usted no se puede permitir el lujo absolutamente de nada, ni de llevarse un hilo de la tienda, ni una capucha de un bolígrafo, nada. Tenemos que ser honrados por demás. Amén. Y tenemos que ser honestos. Porque esta fue otro precio que tuvo que pagar José. Porque pasado este extremo del pasaje vemos como la esposa de Potifar, como él era un hombre de bello semblante, era un hombre guapo, atractivo, hasta la esposa de Potifar lo quiso tener para ella, pero él se negó. Ahora la pregunta es, ¿usted cree que a José le hubiera importado tener algo con esa mujer? ¿Usted cree que el cuerpo de José reaccionaba a los estímulos de las mujeres? Porque aquí no se dice que fuera un eunuco. Era un hombre con todas las piezas puestas en su sitio. Y yo no sé si esa mujer era muy fea, muy guapa, pero por lo general a un hombre le gusta una escoba con falda. ¿Cómo se ríe el hombre? Amén. Pero este hombre no solo fue honrado, sino que fue honesto. Porque fue honrado administrando lo de su Señor, pero fue honesto administrando sus carnes y sus pasiones. Y eso es la honestidad. Yo sé que a usted y a mí nos cuesta trabajo, a veces ser honrados y a veces ser honestos. Pero tenemos que pelear por esa batalla, mi hermano. Ese es el precio que hay que pagar si usted quiere vencer la batalla del propósito y que la gracia caiga sobre usted. Porque si no, usted no tendrá gracia. Resistencia a la tentación, versículos 39, capítulo 39, versículos de 7 al 9. Dice, aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Fíjese aquí una cosa, fíjese cómo puso Potifar los ojos sobre José y fíjese cómo la mujer puso los ojos sobre José. ¿Eran los mismos ojos? Usted tiene que estar muy alerta, porque mucha gente va a poner los ojos sobre usted, pero usted tiene que aprender a tener sabiduría y a discernir cuándo los ojos que han puesto sobre usted vienen de Dios y cuándo vienen del mundo. Potifar era un egipcio más perdido que Judas, más perdido que Barrabás, no entendía nada de Dios, no sabía nada absolutamente de Dios, pero él supo que en ese hombre había algo especial y que era sobrenatural. Y por eso puso sus ojos sobre él. Pero a la mujer lo que podría poner era otra cosa. Eran sus ojos, pero de otra manera. Y tenía que tener cuidado. Pero él resistió la tentación. Dice, y él no quiso. ¿Sabe? Porque esta es la batalla que usted y yo libramos cada día. A veces hacemos las cosas porque queremos y a veces no hacemos las cosas porque no queremos.
Lo difícil es no hacer las cosas cuando queremos. Usted quiere hacer algo, pero dice, no, no lo hago, ya no quiero, porque ya no es lo que yo quiera, es lo que Dios ha puesto en mi vida, es lo que Dios ha puesto en mí. Ya no mandan mis carnes en mí, ya no mandan mis pasiones, manda Dios en mí. Él mora en mí, Padre, Hijo, Espíritu Santo, están morando en mí. Aleluya. Dice, Él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Resistió la tentación, mi hermano, usted y yo tenemos que librar esa batalla, pagar el precio. Tendremos gracia en los ojos de Dios, alcanzaremos los propósitos cuando aprendamos a resistir la tentación. Y luego hay una cuarta circunstancia que José se le puede ver en su caminar, que son las circunstancias providenciales, cosas que ocurren en nuestra vida que nos dirigen al propósito. Por ejemplo, en este caso, en José, capítulo 40, versículos del 5 al 8. 40, versículos del 5 al 8. A ver. Cuando José comienza a interpretar los sueños. Fíjese una cosa bien linda aquí que podemos ver. Cuando José tenía 17 años, él comenzó a tener visiones y sueños. Pero conforme avanzaba de edad, ya no solo tenía visiones y sueños, sino que era capaz de interpretar sueños de otros. Así que al final no es tan importante que usted y yo tengamos un sueño, sino que sepamos interpretar lo que Dios quiere hacer con nuestra vida a través de las visiones que nos da. Dice versículos 5 al 8, dice, estamos en el pasaje donde José interpreta los sueños al copero y al panadero que estaban en el calabozo, en la cárcel con él. Dice, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Fíjate, el tipo estaba en la cárcel y estaba preocupado de los otros dos. Se dio cuenta que los otros dos estaban tristes. O sea, él no se compadeció de sí mismo, no se entristeció de sí mismo porque estaba en la cárcel, acusado de algo que no había hecho, sino que se preocupaba por los otros. Dice, él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Él aprovechó esa circunstancia para poder seguir avanzando en su propósito. El Señor va a permitir circunstancias en tu vida que más o menos desagradables te van a abrir una puerta para seguir avanzando hacia donde Él te quiere llevar. Y para eso tenemos que estar muy despiertos. Fíjate la respuesta que les da José. José no les dice, ahí os pudráis, que yo esté aquí en la prisión, yo no he hecho nada. Fíjate, esa mujer quiso conmigo, yo le dije que no, encima me acusan. Llevo aquí más horas que el reloj ya en la prisión. Yo estoy amargado de la vida, estas circunstancias yo no las puedo soportar más, iros a hacer puñetas. No. Él se preocupó primero de ellos. Tenía un corazón para la gente, más allá de su propia circunstancia. Y mira la respuesta que le dio, le dijo, ¿no son de Dios las interpretaciones? Usted tiene que saber cómo está viviendo y en qué dimensión está viviendo. Usted tiene que saber que Dios está en el medio de su vida. ¿Quién lo sabe? ¿Por qué usted, hay días que dice que Dios no está, que se ha evaporado? Dios está siempre. A veces guarda silencio, pero Dios está siempre. Aun en las batallas más tremendas que usted está peleando con su vida, Dios siempre está en el medio. Usted no puede olvidar eso. Usted pase lo que pase, usted tiene que decir, no importa lo que yo esté viviendo, Dios está conmigo. No es de Dios mi vida, entonces Dios está conmigo. Aleluya. Así que él aprovechó esta circunstancia del copero y del panadero para poder avanzar en su propósito. Y él pagó ese precio también. Fíjate que si nos fijamos un poco, hay un paralelo entre la vida de José y la vida de Cristo. Usted va a ver que hay algunos personajes del Antiguo Testamento que reflejan paralelismos con lo que Cristo hizo. Por ejemplo, José perdonó el pecado de sus hermanos. ¿Qué quisieron hacer los hermanos con José? ¿Qué hicieron? Lo tiraron al hoyo.
a la cisterna, querían que muriera, lo odiaban tanto que lo echaron al hoyo. Luego hubo uno que tuvo ahí un remordimiento de conciencia y lo sacó y lo entregó a los esclavos. ¿Cuántas veces usted y yo hemos echado a Cristo al hoyo? ¿Cuántas veces usted y yo hemos echado a Cristo al hoyo? Porque no nos salieron las cosas como queríamos, porque esperábamos otra cosa, porque no hemos recompensado nuestros esfuerzos. ¿Cuántas veces nos olvidamos de Jesús y lo enterramos? Así hicieron los hermanos con José. José representa a Cristo, los hermanos representan al mundo, a los hombres perdidos. Pero fíjate que José luego amó a sus hermanos, porque cuando 20 años después se encontró con sus hermanos, los perdonó y les dio de comer. Acuérdate de algo, José comenzó a tener visiones con 17 años. Con 30 años fue gobernador, ya habían pasado 13 años, ¿recuerdas? Pero luego él reveló los sueños de Faraón, que fue cuando le hicieron gobernador. Entonces, él explicó ahí cómo el sueño aquel de las vacas flacas y las vacas gordas, ¿te acuerdas? Las vacas gordas, 7 años de mucha prosperidad, pero le iban a suceder otros 7 años de mucha miseria. Entonces José le dijo, los años de la prosperidad guardemos para cuando haya miseria. Y esa revelación de ese sueño le convirtió a José en gobernador. Entonces resulta que cuando pasaron los 7 años de la vaca gorda, ya habían pasado 20 años. Porque José había sido nombrado gobernador con 30 y pasaron los 7 años buenos. Cuando llegaron los otros 7 años fue cuando hubo hambre en la tierra, entonces los hermanos se liaron a buscar trigo por ahí y fue cuando dieron con él. O sea que fíjate que todos los propósitos tienen un proceso y un camino. Pero fíjate el paralelismo entre José y Jesucristo, que primero él perdonó el pecado de sus hermanos, luego los amó y les dio de comer. ¿Usted cree que Dios nos ama? ¿Usted cree que el hombre ama a Dios? El hombre permanentemente le está dando la espalda a Dios. El hombre está permanentemente siéndole infiel a Dios. La condición humana es esa, nuestro pecado es ese, que le damos la espalda a Dios, que traicionamos a Dios, que cuando nos va bien vivimos todo lo bonito, cuando nos va mal lo vamos a buscar, cuando otra vez nos va bien otra vez le damos la espalda y así estamos viviendo todo el tiempo. Así se comportaron los hermanos con José, les dieron la espalda, pero fíjate que él los amó y fíjate otra cosa que también Cristo hizo por nosotros, que pagó bien por mal. Él podía haberle dicho, iros que no os quiero ver, allá os muráis de hambre, mugrosos, que después de lo que me hicisteis, tirarme al hoyo, venderme, estar en la cárcel por vuestra culpa. No, él le pagó bien por mal. Ellos le hicieron mal, pero él les hizo bien. Usted sabe eso de que cuando usted le hace un mal y usted paga con mal, eso es humano. ¿Sí o no? Eso es muy humano. Usted le hacen algo, usted escucha a esa gente que dice, yo soy amigo de mis amigos, pero el que me la hace me la paga. ¿Ha escuchado eso? Eso es muy humano. Usted me hace a mí un mal, yo le devuelvo otro mal. Y ya estamos compensados. Pero Dios nos manda no a que paguemos mal por mal, sino a que paguemos bien por mal. Porque hay gente que te voy a decir algo. Hay gente a la que se le hace un bien y ellos te pagan con un mal. Pagar mal con mal es de humanos, pero pagar mal por un bien, eso es diabólico. Eso es del diablo. Lo que es de Cristo es que cuando te hagan un mal, tú pagues como un bien. Por eso el Señor dice, no os canséis de hacer el bien. No os canséis de hacer el bien, no paguéis mal por mal. Pagad bien por mal. Aleluya. José tardó 13 años en ver cumplido su propósito personal, el que le había sido revelado, pero quiero que te aprendas esto, quiero que te quedes con esto hoy. En esta historia de José había 2 propósitos que cumplir. Uno era el propósito personal de José, pero ese propósito personal de José tenía que ver con el propósito general de un pueblo. Se cumplieron los propósitos en José. Dios había prometido una tierra para su pueblo. Pero su pueblo no podía conquistar esa tierra mientras fueran una familia. Jacob, con sus 12 hijos, con sus concubinas, con sus esposas y con sus ganados, no podía conquistar una tierra. Dios necesitaba levantar un pueblo de esa familia para poder darle esa tierra prometida.
Y José fue el instrumento haciendo su propio propósito para que se diera ese propósito en todo el pueblo. Fíjate que los acontecimientos a continuación de esto fue que José se reconcilió con sus hermanos, su padre lo pudo ver, que había estado durante 20 años torturado pensando que su hijo se lo habían comido las alimañas, pudo ver de nuevo a su padre y le dijo, venid a vivir conmigo. Después de eso, pasaron 400 años y aquellos 60 o 70 que vinieron a vivir a Egipto con José se convirtieron en 3 millones de personas preparadas para conquistar la tierra prometida. Así que quiero que pienses esto. Dios tiene un propósito personal para tu vida, pero tú no puedes desvincular tu propósito personal con el propósito en el pueblo en el que estás. No hay propósitos para llaneros solitarios. Tú necesitas que tu propósito salga adelante, pero que a su vez tu propósito sea una parte del mecanismo, del propósito de todo el pueblo. A veces estamos confundidos con eso. Dios tiene un propósito para mí, tiene un propósito para mí, tiene un propósito para mí. Entonces yo hago lo que creo que es de Dios bueno para mi propósito. Lo que creo que no es bueno no lo hago. Entonces no participo de los esfuerzos del pueblo, no participo de las necesidades del pueblo, no participo de las necesidades de mis hermanos. No sé si me estoy explicando. Usted tiene que aprender que el propósito de usted va ligado a un propósito global, va ligado a un propósito de los que comparten con usted, de un cuerpo. Nosotros somos un cuerpo. Aleluya. Cierra tus ojos.